Obligada a casarse con un mendigo y ser humillada, Isabela creyó que su vida había llegado a su fin. Ante el desprecio, la injusticia y el silencio de todos, aceptó su destino, sin saber que cuando todo parecía perdido, Dios ya estaba preparando algo inimaginable, algo que transformaría no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. Deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad lo estás viendo y dale me gusta ahora, porque esta historia te tocará profundamente el corazón. Desde la muerte del padre de Isabela, el silencio en la casa se había vuelto más cruel que cualquier grito. Isabela, con tan solo 19 años, pasó de ser su hija querida a una intrusa invisible. Su madrastra, Mercedes, nunca ocultó el desprecio que sentía por ella, pero ahora, sin que su esposo la viera, se había convertido en la dueña absoluta de la casa. La joven dormía en un pequeño cuarto trasero, comía sobras, limpiaba de sol a sol y ni siquiera la llamaban por su nombre. Era esa, la niña, la molestia. Lo que más le dolía a Isabela no era la dureza de las tareas, sino el desprecio con el que Mercedes se burlaba de la memoria de su padre. La herencia que le había dejado a su hija, una pequeña parte del negocio familiar, unas tierras heredadas de sus abuelos, había sido sutilmente desviada por Mercedes con la ayuda de un abogado de confianza. Todo estaba ahora a su nombre, y cuando Isabela lo cuestionaba, la respuesta siempre era la misma. Sigues viviendo aquí gratis. Deberías agradecerme por no estar en la calle, como tantos otros. Isabela bajó la mirada. Se guardó su indignación, como si su fe le enseñara que resistir en silencio también era una forma de luchar. Pero Mercedes ya estaba planeando su siguiente movimiento. Quería librarse de su hijastra de una vez por todas y preferiblemente humillándola en público. En una tarde sofocante, mientras Isabela lavaba ropa en la tina del patio, Mercedes apareció a su lado como una sombra. El sonido del cubo, al ser arrastrado, era lo único que precedía a su voz. «Tengo noticias para ti, Isabela, y esta vez es para celebrar». La joven seguía frotando el paño. Había aprendido que cuanto menos hablara, más rápido llegaría la tormenta. «Te he arreglado un matrimonio», dijo Mercedes con una sonrisa falsa. «Así es, te vas a casar. Ya era hora, ¿no crees?» Isabela dejó caer el jabón. Se quedó inmóvil. No de felicidad, sino porque, en el fondo, ya sabía que esto no era un regalo, era un castigo. «¿Con quién?», preguntó casi en un susurro. Mercedes se acercó y respondió fríamente. «Con Tomás, ese mendigo que vaga por el pueblo. Dicen que acepta cualquier cosa a cambio de comida. Le dije que tenía una esposa para ofrecerle». El mundo parecía girar lentamente. Isabela apretó los puños, intentando contener el temblor. Sabía quién era Tomás. Todos en el pueblo lo sabían, un hombre con ropas andrajosas, mirada distante y pasos vacilantes, blanco de risas, miedo y burla. Y ahora, su futuro esposo. «Estás bromeando», murmuró, sintiendo que se le apretaba el pecho. «Bromeas», rió Mercedes. «Esta es la mejor solución para todos. Él se casa, tú te casas, y yo tengo paz en esta. Lo he pensado todo. La boda será en unos días. Ya hablé con él. Dijo que sí. Creo que incluso está feliz». Isabela no dijo nada. Regresó a la casa con la mirada perdida. Y esa noche, mientras todos dormían, se arrodilló en el suelo de la pequeña habitación. No lloró, no gritó. Simplemente se quedó allí, en silencio, como si Dios pudiera oír incluso lo que no tenía fuerzas para decir. Y al día siguiente, al salir a buscar leña, oyó a los vecinos murmurar en la esquina: «La hija del difunto se va a casar con un mendigo», decían. «¡Qué castigo!». Pero Isabela, con el rostro ardiendo de vergüenza y las manos encallecidas, simplemente siguió caminando.
No sabía qué le esperaba. Solo sabía que, a pesar de todo, seguía creyendo que Dios veía su corazón. Pero lo que parecía el final de todo, en realidad sería el comienzo de algo que Mercedes nunca podría haber imaginado. En el pueblo donde todos se conocían por nombre y defecto, Tomás era simplemente el forastero del camino. Así lo llamaban, sin esforzarse por saber más, sin ganas de oír historias que no fueran chismes. Pasaba los días vagando por los caminos de tierra con un costal a la espalda, un sombrero arrugado, ropa raída y una espesa barba que le ocultaba casi todo el rostro. Los chicos lo evitaban. Algunas señoras cruzaban la calle al verlo. Para todos, no era más que un mendigo inofensivo, uno de esos olvidados por el tiempo. «Dicen que duerme en el viejo cobertizo cerca del puente», susurró una mujer en la carnicería. «Escuché que habla solo por la noche, como si estuviera maldito», dijo otro en la feria. Pero nadie lo había visto jamás robar ni causar problemas. Tomás era callado, observador, y parecía haber aprendido a sobrevivir en silencio, como quien escucha más de lo que habla, como quien lleva el mundo en la mirada. Isabela a veces lo veía de lejos, incluso antes de que su madrastra urdiera el cruel plan. A veces se sentaba bajo un árbol, leyendo una hoja arrugada. Otras veces, pacientemente acomodaba ramas caídas en el camino de los transeúntes, sin esperar agradecimiento. Un día lo vio ofrecer un trozo de pan seco a un perro herido. Otro día se quitó el sombrero en señal de respeto al pasar una anciana. Nadie notó estos gestos, pero Isabela los vio. «Buenos días, señor», dijo una vez, al pasar junto a él con una cesta de pan. Tomás levantó la mirada sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a que lo llamaran señor. «Buenos días», respondió ella con voz ronca pero educada. Ella sonrió y siguió su camino. No había miedo ni repulsión, solo respeto. La mañana de la boda el pueblo parecía más ruidoso que de costumbre, no por alegría ni por genuina anticipación, sino por el murmullo venenoso que se extendía por todos lados, como humo de un fuego alimentado por la malicia. Mercedes se encargó de anunciar la unión de Isabela con el mendigo Tomás como si sembrara un escándalo. Recorrió las casas, tocó puertas, susurró entre risas apenas contenidas. «Hoy se casa con el hombre de la calle. Imagínate, la esposa del apestoso». Cada frase era una pulla, cada comentario, un golpe. Mientras tanto, Isabela permanecía en la habitación donde había crecido, sentada al borde de la cama con la mirada fija en el suelo de madera. El vestido que llevaba era el mismo que su madre había usado el día de 1900, su boda. Mercedes se lo entregó con sarcasmo, diciendo que sería una buena manera de honrar la memoria de la difunta. Incluso con las costuras desgastadas y la tela amarillenta por el tiempo, Isabela se lo puso con reverencia. El encaje descolorido de las mangas aún conservaba el aroma del pasado. Era todo lo que quedaba de la mujer que una vez la acunó en sus brazos y le enseñó a nunca agachar la cabeza ante la injusticia. Afuera, Mercedes ultimaba los detalles con una satisfacción morbosa. No había flores, ni sillas, ni mesa, ni música, ni comida, solo un pequeño espacio en el patio trasero, con una sábana extendida en el suelo para marcar el lugar donde se llevaría a cabo la ceremonia improvisada. La intención nunca fue celebrar, sino degradar. «Asegúrate de que todos estén atentos», le dijo Mercedes a un vecino. «Quiero que sepan qué le pasa a cualquiera que intente desafiarme». A la hora acordada, Tomás llegó caminando despacio. Su ropa, aunque limpia, seguía siendo sencilla, fiel a la imagen que mantenía en el pueblo. Había algo sereno en su expresión, ni tristeza ni vergüenza, solo silencio y firmeza.
Cuando sus ojos se encontraron con los de Isabela, ella ya estaba de pie, con su viejo vestido y el pelo recogido en un moño improvisado. Hubo un momento en que el tiempo pareció detenerse. Ninguno de los dos dijo una palabra. Tomás simplemente la miró, como si viera algo que nadie allí había visto antes. No hubo burla ni compasión, solo un profundo respeto, como quien ve ante sí a alguien que ha resistido al mundo y sin embargo no ha perdido el alma. ¿Estás listo?, preguntó en voz baja. «Lo soy», respondió ella con los ojos llenos de lágrimas, pero sin temblar. La ceremonia fue breve. Un caballero del pueblo, llamado apresuradamente por Mercedes, leyó 2 frases de compromiso y los declaró casados con un tono de burla apenas disimulado. Ningún invitado aplaudió. De hecho, nadie estaba invitado. Los presentes eran meros curiosos, deseosos de presenciar la caída de Isabela. Pero lo que vieron los dejó desconcertados, porque incluso ante las miradas críticas y los susurros, Isabela se mantuvo erguida, firme, con la mirada fija al frente. Su dignidad no flaqueó. Tomás, de pie junto a ella, permaneció en silencio, pero cada gesto suyo parecía protegerla, consolarla. No la tocó apresuradamente, no forzó ningún gesto, simplemente caminó a su lado, como si compartieran un secreto que nadie entendería. Mercedes, desde lejos, se cruzó de brazos, pensando que por fin había ganado. Pero algo en su rostro empezó a perder el brillo del triunfo. Quizás fue la forma en que Tomás le sostuvo la puerta a Isabela al salir. O quizás la forma en que levantó la cabeza al cruzar la verja. En esa unión silenciosa, que parecía un castigo a los ojos del mundo, algo empezó a cambiar. No en apariencia, no en susurros, sino en algo más profundo, donde solo los ojos del corazón pueden alcanzar. En lo invisible, Dios ya había comenzado a escribir una nueva historia, una que ninguno de los presentes podría haber previsto, una que transformaría ese día no en vergüenza, sino en redención. El camino de tierra parecía más largo esa mañana, pero no por la distancia. Era el peso de lo desconocido, de la vergüenza y la incertidumbre, lo que hacía cada paso más pesado. Isabela caminaba junto a Tomás en silencio, con el vestido de novia aún pegado a su cuerpo por el calor y la tensión de la ceremonia. Ninguno de los dos pronunció palabra. No había carruaje, ni maletas, ni música de despedida. Solo el sonido de sus propios pasos se mezclaba con el eco de las crueles palabras que aún resonaban en el pueblo. Mercedes ni siquiera se despidió. Al verlo salir por la puerta, simplemente sonrió levemente y entró, segura de haberse quitado un peso de encima. Para ella, ese era el final de la historia de Isabela, pero poco sabía que, en ese preciso instante, la verdadera historia apenas comenzaba. La cabaña donde vivía Tomás estaba apartada, más allá del maizal, entre árboles centenarios y un estrecho arroyo que cruzaba el terreno como una cicatriz. La estructura era sencilla, de madera oscura, con tejas rústicas y una pequeña chimenea que desprendía un ligero olor a madera quemada. Afuera había un banco improvisado de tablones y una cerca de ramas que apenas se sostenía. Isabela se detuvo frente a la puerta, esperando que él le dijera que entrara, pero Tomás solo la miró suavemente y dijo: «La casa ahora también es tuya. Entra cuando quieras». Dio un paso vacilante, cruzando el umbral con el corazón apesadumbrado, como si entrara no solo en una casa, sino en un destino desconocido. Dentro encontró lo inesperado. La cabaña no estaba sucia ni oscura como había imaginado. Había una mesa de madera bien cuidada, 2 platos limpios, una jarra de agua fresca, una estufa de piedra con brasas aún encendidas y una alfombra desgastada que cubría el suelo frío. En la pared colgaban algunas herramientas,
perfectamente organizadas. Un pequeño armario contenía provisiones sencillas: arroz, frijoles, harina, sal y 2 hogazas de pan envueltas en tela. «Hice todo lo posible por dejarlo todo limpio», dijo Tomás, todavía de pie cerca de la puerta. «No sabía si ibas a aceptar venir». Isabela se giró lentamente, sin saber qué decir. Estaba acostumbrada a portazos, gritos, órdenes, juicios, pero aquí solo había silencio, un silencio respetuoso. «Yo no sé qué decir», murmuró. «No hace falta que digas nada. Yo tampoco sé qué significa. A todo esto, solo quiero que te sientas segura». Le entregó una toalla limpia y le señaló una pequeña habitación contigua. Había un balde de agua tibia, calentada en la estufa, y un vestido ligero, cuidadosamente doblado, sobre una silla. Isabela se llevó la mano al pecho. Por primera vez en mucho tiempo sintió que su cuerpo se relajaba. Esa noche cenaron juntos, en silencio. Tomás partió el pan por la mitad y se lo ofreció con delicadeza. El vapor de la sopa subía lentamente y una brisa entraba por la rendija de la ventana. No había velas, solo la luz del fuego encendido. Todo era sencillo, pero completo. No la tocó, no le pidió nada, no exigió una palabra, afecto ni presencia. Simplemente se sentó cerca de la puerta y se quedó allí, como si su única tarea fuera asegurarse de que nada del exterior amenazara lo que había dentro. Isabela se acostó en el sencillo colchón, cubierta por una sábana que olía a jabón. Miró el techo de madera y cerró los ojos. El miedo que solía abrumarla en las primeras horas de la mañana no llegó esa noche. Por primera vez en años se sintió en paz. No había lujos ni promesas, pero había algo nuevo y profundo: seguridad. En el silencio susurró suavemente, sin estar segura de si era una oración o solo un pensamiento: «Señor, ¿es aquí donde me trajo?». Lo que parecía un castigo se estaba convirtiendo en un refugio divino. Los días comenzaron a pasar lentamente, como gotas de rocío en una rama tranquila. Despertar sin gritos, sin órdenes, sin el peso de la humillación fue, al principio, extraño para Isabela. A veces abría los ojos esperando oír la voz áspera de Mercedes, llamándola a fregar el suelo, a traer agua o a callarse, pero ahora solo oía el sonido del viento entre las hojas, el canto lejano de un gallo y los pasos firmes de Tomás saliendo temprano a cuidar el pequeño huerto junto a la cabaña. Había allí una libertad que Isabela desconocía. No era la libertad de ir y venir, sino la libertad de existir en paz. Nadie la observaba, nadie la criticaba, nadie esperaba perfección ni sumisión de ella. Por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin miedo, y eso, más que cualquier lujo, era sanador. Tomás también era diferente de lo que todos imaginaban. Su silencio no era grosero, sino atento. Observaba el mundo como quien ya había visto demasiado y ahora elegía lo que realmente valía la pena escuchar. Pasaba horas en el jardín, arreglando la cerca, tallando tablones, reparando bancos y cuidando la tierra con paciencia. Cada uno de sus movimientos era tranquilo, preciso, como alguien que había vivido otra vida y ahora se dedicaba a la sencillez con reverencia. Isabela, sin que nadie se lo pidiera, empezó a ayudar. Traía agua, cocinaba con dedicación, lavaba la ropa y barría el porche meticulosamente, pero no por obligación. Era diferente, había gratitud en cada gesto. Cuando el almuerzo estaba listo, lo llamaba con voz dulce: «Tomás, es hora de comer». Él venía, se limpiaba las manos y siempre les agradecía con el mismo tono tranquilo: «Gracias, Isabela, todo genial». Sonrió y sirvió la sopa como para consolarla. Poco a poco, sin decir una sola palabra del pasado,
Ambos crearon una rutina que no necesitaba justificación. Todo marchaba a la perfección. Por las tardes, mientras él trabajaba con herramientas que él mismo fabricaba, Isabela cosía junto a la ventana, donde la luz era más intensa. Cada día notaba cosas que no había visto antes. Tomás, a pesar de su apariencia, era un hombre meticuloso. Tenía las manos firmes, un manejo cuidadoso de las plantas y una mirada que se elevaba hacia el cielo, como si conversara con algo invisible. Por la noche, al terminar de cenar, no se dormía directamente. Se sentaba junto a la chimenea y a la luz parpadeante del fuego abría un cuaderno encuadernado en cuero. Escribía con calma, línea a línea, como si cada palabra tuviera un peso importante. Otras noches leía, no cualquier cosa. Eran textos profundos y antiguos, con reflexiones que parecían más grandes que la cabaña misma. Isabela lo observaba desde lejos. Nunca le preguntó qué escribía ni qué leía, pero una noche, dominada por la curiosidad, murmuró: «¿Qué estás escribiendo ahí abajo, Tomás?». Él levantó la mirada, sonrió suavemente y respondió: «Cosas que no quiero olvidar, lecciones que la vida me ha enseñado y que nadie me escucharía si las dijera en voz alta». Ella asintió lentamente, conmovida por una sensación inexplicable. No era exactamente admiración, era algo más, como si algo en su interior se alineara con su silencio. Esa misma noche, mientras doblaba las sábanas, Isabela tuvo una nueva sensación. Dios no estaba lejos, estaba allí, no con rayos de luz ni con milagros ruidosos, sino en el fuego ardiente, en el pan caliente, en la mirada de alguien que no la juzgaba. Recordó las muchas oraciones silenciosas que había pronunciado en noches oscuras. Y sin decir palabra, comprendió que quizá ya estaba siendo escuchada, porque había más en esa cabaña, más en ese hombre, más en esa vida sencilla de lo que jamás podría imaginar encontrar en un palacio. Apenas el sol había calentado el camino cuando Isabela decidió que era hora de ir al pueblo. Había pasado un mes desde la boda y había evitado salir. Se quedaba entre el huerto y la veranda, cosiendo, limpiando, escuchando el sonido de la tierra viva y el viento entre las ramas. Pero ahora las provisiones se estaban agotando. Necesitaba arroz, harina, sal. Tomás se ofreció a ir en su lugar, pero ella se negó rotundamente. «Tengo que afrontarlo. Tengo que demostrarme que ya no le debo nada a ese lugar». Tomás simplemente asintió con la mirada llena de respeto. Comprendió que esto no era solo una visita al mercado, era un regreso, un viaje interior. Isabela se puso ropa limpia, se trenzó el cabello con cuidado y llevaba una pequeña bolsa de tela con las monedas que habían recolectado vendiendo huevos y verduras. El camino al pueblo parecía el mismo, pero por dentro, ella ya no era la misma. En Lindus, cuando pisó las primeras calles, comenzaron las miradas. Algunas eran discretas, otras la miraban abiertamente. Los susurros se alzaban como espinas en el aire. «Mira, la novia del mendigo. Pobrecita, parece que hasta ha adelgazado. Dicen que duerme en el suelo con ratas». Isabela lo oyó todo, pero él no bajó la cabeza. Siguió caminando con paso firme, el rostro en alto y la mirada serena. Algo en su interior latía con más fuerza que la vergüenza. Una fe silenciosa, pero inquebrantable. En el puesto de verduras, la vendedora tardó mucho en atenderla. La miró con desdén y le dio la espalda. Isabela esperó pacientemente, y cuando finalmente la vieron, le dio las gracias cortésmente y pagó sin quejarse. Frente a la panadería, un grupo de mujeres susurraba en voz alta a propósito. Entre ellas estaba Dolores, amiga de Mercedes, conocida por su lengua afilada.
Escuché que ahora cose para insectos, dijo uno de ellos. Probablemente criarás gallinas en casa, comerás salvado. Y se rieron. Isabela pasó junto a ellos sin cambiar el ritmo. Su corazón latía aceleradamente, pero había una paz que impedía que el miedo creciera. Al doblar la esquina de la carnicería, vio a Mercedes. Iba elegantemente vestida, con aretes de oro y un velo ligero en el pelo. Al ver a Isabela, frunció los labios en una sonrisa venenosa. Miren quién decidió aparecer. La nueva reina del bosque. ¿Vino a cambiar papas por trapos? Isabela la miró fijamente. No respondió, pero él tampoco apartó la mirada. Por primera vez la miró, y había en ella un brillo inexplicable. No era arrogancia ni desafío, era la tranquilidad de quien sabe que ya ha superado lo peor. Mercedes se quedó sin palabras por un instante. Fue como si el silencio de Isabela resonara más fuerte que cualquier insulto que pudiera proferir. La joven siguió caminando, compró lo que necesitaba, se cruzó con niños que la señalaban y susurraban, hombres que se burlaban de ella y ancianas que negaban con la cabeza en señal de juicio. Y aún así, regresó con la maleta llena y el corazón más ligero que nunca. Al salir del pueblo, se cruzó con un chico conocido que solía reírse de ella en el pasado. La miró unos segundos, luego apartó la mirada y fingió buscar algo en el suelo. Cuando llegó a casa, puso las compras en la mesa, respiró profundamente y se lavó la cara con agua fría. Thomas la observó desde la distancia. «¿Cómo te fue?», preguntó con calma. Ella respondió sin dudarlo. Fue como caminar por un campo de espinos, pero con paso firme. No sangré. Él sonrió. No dijo nada. Esa noche, al encender la lámpara y mirar por la ventana, Isabela tuvo la certeza de algo inexplicable. Algo había cambiado, no en el mundo que la rodeaba, sino en su interior, y ahora lo llevaba en su mirada, en sus gestos, en su silencio, y cuando alguien lleva a Dios en el corazón, hasta el silencio perturba a quienes traman el mal. La lluvia caía con fuerza sobre el techo de madera, llenando la cabaña con un sonido constante, casi hipnótico. Dentro, la chimenea crepitaba con brasas vivas, proyectando sombras danzantes en las paredes. Isabela estaba terminando de recoger los platos de la cena cuando notó que Tomás aún no se había acostado. Estaba sentado en su silla de siempre, pero esta vez con un cuaderno diferente en el regazo, uno más antiguo, encuadernado en cuero oscuro, con marcas del tiempo en los bordes. No quería interrumpir, pero algo en su postura, en la forma en que hojeaba las páginas, la inquietaba. Se acercó lentamente sin decir nada, y entonces vio entre las páginas amarillentas fotografías. Fotografías antiguas, de otro tiempo, de otro mundo. Tomás no notó su presencia de inmediato. Estaba absorto. Sus manos callosas sostenían con delicadeza un retrato en blanco y negro. En la imagen, un joven, con un traje elegante y mirada decidida, sonreía junto a otros hombres con corbata. Estaban de pie frente a un imponente edificio, con una placa dorada detrás que decía «Construções García Hermanos S.A». Isabela tragó saliva con dificultad. No podía ser. Esa cara era suya. Tomás, sin barba, sin sombrero, sin marcas de la calle. Era la misma mirada, pero con diferente intensidad. «¿Eres tú?», preguntó, en un tono que mezclaba sorpresa y aprensión. Tomás levantó lentamente la vista. No hubo sorpresa ni negación. Cerró el diario con cuidado, puso las manos sobre él y asintió. «Sí, soy yo. ¿O era yo?». Isabela se sentó lentamente en el banco frente a él. No podía apartar la mirada de él. «No entiendo». Tomás respiró profundamente, como si se dispusiera a abrir una puerta que llevaba muchos años cerrada. «Mi nombre completo es
Tomás García Hernández. Soy el hijo mediano de una familia dueña de una de las constructoras más grandes de la región norte. Desde muy joven trabajé en el negocio familiar. Crecí escuchando que el mundo era nuestro, que solo necesitábamos inteligencia y ambición. Y por un tiempo lo creí. Abrió el diario de nuevo y mostró otra en foto. En ella, Tomás estrechaba la mano de un hombre mayor, vestido con trajes caros y con una sonrisa calculada. Pero lo que no vi fue que detrás de todo eso había envidia, ambición desenfrenada y traición. Isabela sintió un escalofrío. ¿Tus hermanos? Lo planearon todo. Falsificaron documentos, manipularon contratos, pusieron mi firma en papeles falsos. Cuando me di cuenta, ya me acusaban de malversar fondos de la empresa. Lo perdí todo. Mi nombre, mi respeto y mi cordura. Cerró los ojos por un momento. Su voz, aunque firme, traía heridas abiertas. Me juzgaron, pero no me condenaron. Faltaban pruebas. Pero en el fondo, ya estaba condenado. Ya no podía confiar en nadie. Incluso mi prometida me dejó. Dijo que no podía casarse con alguien en ruinas. Isabela se llevó la mano a la boca, tratando de contener su emoción. ¿Y entonces decidiste desaparecer? Tomás asintió. No por cobardía, sino por necesidad. Necesitaba silencio. Necesitaba esconderme, no del mundo, sino de las intenciones. Quería ver si aún quedaba alguien que mirara con el corazón y no con ojos ávidos de estatus o poder. Colocó el diario sobre la mesa entre ellos. El dinero nunca se agotó, está seguro, pero la confianza se acabó. Isabela permaneció en silencio. Podía oír la lluvia afuera, podía sentir el calor de la chimenea y todo dentro de ella se arremolinaba. El hombre al que todos señalaban como un trapo era, de hecho, alguien que cargaba profundas cicatrices, no de miseria, sino de decepción. ¿Por qué me dijiste esto ahora?, preguntó. Porque nunca me miraste como la mayoría de la gente, porque cuando todos reían, me dijiste buenos días, porque aceptaste vivir conmigo sin saber qué podía o no podía ofrecer. Isabela bajó la mirada, intentando procesar el torbellino de verdades. La cabaña, las manos de Tomás, los silencios compartidos, los pequeños gestos, todo cobraba un nuevo significado, y en ese instante el mundo de Isabela se puso patas arriba. Otra vez. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior se hubiera llevado no solo las nubes, sino también el peso invisible que había sobrevolado la cabaña durante tanto tiempo. Isabela se despertó antes de lo habitual. Se sentó en el borde de la cama unos minutos, contemplando el fuego casi extinguido de la chimenea, aún sintiendo el impacto de la noche anterior. Las revelaciones de Tomás resonaron en su interior como una campana lejana, resonando en capas profundas. No se trataba solo de quién era él, sino de todo lo que representaba: confianza, verdad, respeto. Ella salió a preparar el desayuno, y cuando él se sentó a la mesa, se hizo un silencio distinto entre ellos. No era incomodidad, era reverencia, como si ambos supieran que algo estaba a punto de suceder. Tomás no dijo nada hasta que terminaron de comer. Entonces sacó una pequeña llave que colgaba de un cordón de cuero del bolsillo interior de su abrigo. «Quiero mostrarte algo», dijo, con voz tranquila pero firme. Se levantaron y caminaron hacia la pequeña caja de madera escondida bajo una tabla suelta en la esquina de la cabaña. Tomás la abrió con cuidado y sacó un sobre grueso, sellado con lacre. Luego le entregó a Isabela un fajo de papeles, documentos y una carta manuscrita. «Todo está aquí. Mi nombre real, mis bienes, mis cuentas, mis direcciones, todo lo que soy o fui, tienes derecho a saberlo».
Hojeó los papeles con manos temblorosas. Había extractos bancarios, registros de propiedad, incluso la escritura de una casa en la capital. «No lo entiendo», murmuró. «¿Por qué me enseñas esto?» Tomás se sentó en el banco y la miró con seriedad, pero sin dureza. «Porque eres la única persona, desde que mi vida se convirtió en cenizas, que me ha mirado sin interés, sin juzgarme, porque me trataste como a un hombre, no como a un mendigo, porque compartiste conmigo tu fe, tu fuerza y tu silencio». Ella tragó saliva con dificultad y sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «No hice nada especial». «Sí, me vio. Eso es suficiente». Respiró profundamente y continuó. «Y por eso tienes derecho a elegir. Puedes irte, Isabela. Puedes llevarte todo esto, lo que quieras. Te dejaré una suma segura, una casa, la libertad de empezar de cero donde quieras. No te estoy frenando, no te debo nada, no espero nada. Solo quiero que sepas que no estás aquí por necesidad, sino porque así lo elegiste». Esas palabras la destrozaron como nunca antes, no por su contenido, sino por lo que representaban. Nadie le había ofrecido una opción. Desde la infancia todo le había sido impuesto: la soledad, los silencios, los castigos, la vergüenza. Ahora, un hombre dueño del mundo en papeles y posesiones le daba algo más valioso que cualquier herencia: respeto. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Se sentó en el suelo, apretando los documentos contra su pecho. «No lo entiendes», dijo con la voz entrecortada. «Me quedé aquí cuando pensé que no tenía otra opción. Luego me quedé porque me sentía segura. Ahora quiero quedarme porque he encontrado la paz». Tomás la observó en silencio. «Y no es porque seas rico. Es porque fuiste tú quien me acogió cuando nadie más me quería. Fuiste tú quien no me exigió nada. Fuiste tú quien me vio como persona, no como una carga». Ella se levantó lentamente, secándose los ojos. «No quiero tu fortuna. Quiero plantar, cosechar, sembrar, vivir a tu lado, si me lo permites». Tomás sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Extendió la mano, no como quien toma posesión, sino como quien comparte el camino, y fue en esa elección, en esa libertad conquistada a través de la dignidad, que comenzó a florecer el verdadero amor. Al despertar Isabela con el suave sonido del viento susurrando entre las hojas y el aroma a pan recién horneado en la pequeña cabaña donde ahora encontraba paz. La casa que una vez fue suya en el pueblo se sumió en un silencio amargo. Lo que una vez fue un símbolo de control y ostentación se estaba convirtiendo en una prisión dorada para Mercedes, quien lentamente vio cómo sus pilares de poder se derrumbaban uno a uno. Todo empezó con una llamada que no fue devuelta. Luego, con un proveedor que canceló un pedido de tela del que Mercedes obtenía gran parte de sus ganancias mensuales. Pero ella, acostumbrada a manipular las situaciones con palabras dulces y amenazas veladas, creyó que era solo un contratiempo. Aún no sospechaba la avalancha que se avecinaba. En menos de 2 semanas, el flujo de clientes fieles comenzó a menguar. Quienes solían saludarla en el mercado ahora cruzaban la calle. Algunos fingían no verla, otros simplemente bajaban la vista. Mercedes, inquieta, presionó a la empleada que llevaba su contabilidad, exigiéndole respuestas. ¿Dónde están los depósitos de los últimos contratos y ese cargamento de seda? ¿Por qué no ha llegado? La muchacha, visiblemente nerviosa, respondió vacilante. «Señora Mercedes, parece que se han bloqueado algunos pagos. Hay asuntos pendientes y también hay rumores sobre documentos antiguos, sobre el nombre del señor Agustín.
el padre de Isabela. Mercedes palideció. Por un instante, el nombre que tanto había querido borrar de su hogar regresó como un fantasma. ¡Qué rumores! Su voz sonaba seca y tensa. Dicen que la herencia fue malversada, que los registros fueron alterados poco después del fallecimiento. Según informes, un abogado de la capital solicita una reevaluación de los bienes a nombre de la hija. Legítima. Se le heló la sangre, se le secó la boca, y allí, por primera vez en mucho tiempo, Mercedes sintió miedo. En los días siguientes, la inestabilidad aumentó. Un socio, con el que mantenía una relación de años, se negó a renovar su contrato de suministro. Un pequeño banco local congeló una de las cuentas debido a inconsistencias en los documentos. La costurera con más años de servicio en el taller renunció sin dar explicaciones. ¿Pasa algo que no sé?, gritó Mercedes una mañana cuando uno de sus últimos clientes salió de la tienda sin siquiera saludarlo, pero nadie respondió. Poco a poco, los vecinos también se distanciaron. Las mujeres que antes se reían de sus chistes malos sobre Isabela, ahora evitaban la conversación. Había un peso en el aire, un cambio que Mercedes no podía controlar. Era como si lo que se derrumbaba no fuera solo el negocio, sino la imagen que con tanto esfuerzo había construido, basada en el desprecio, la manipulación y la arrogancia. En uno de los pasillos del pueblo, escuchó a dos mujeres susurrar a lo lejos. ¿Sabías que? Parece que el juez ha autorizado una reevaluación de los bienes del señor Agustín. Su hija podría reclamar lo que le corresponde por derecho. Ya era hora. Esa madrastra nunca me engañó. Mercedes apretó los puños. Él caminó a casa con pasos pesados, con la cabeza dando vueltas. Ella se sentó a la mesa de la sala, rodeada de papeles y facturas que ahora parecían crecer solas. Durante años, creyó estar por encima de todos, que podía decidir el destino de Isabela, que podía borrar una historia con un matrimonio humillante y garantizar su ascenso sin consecuencias. Pero ahora, todo volvía a su cauce, y nadie estaba de su lado. Llamó a Dolores, su única amiga aparentemente leal, pero incluso Dolores evitó el compromiso. Mercedes, creo que es mejor que te quedes callada un rato. La gente habla demasiado. Esto podría hacerte aún más daño. ¿Para hacerme daño?, exclamó indignada. Yo soy quien mantuvo viva esta aldea. Yo soy quien construyó todo esto con mis propias manos. Dolores simplemente la miró con lástima. ¿Pero con qué base, Mercedes? ¿Con la verdad o con mentiras? La respuesta resonó como una bofetada. Y así fue, entre deudas, puertas cerradas y rostros desviados, que el orgullo de Mercedes se derrumbó. Pero aún no era el final, porque a veces la justicia divina comienza cuando todo lo que es mentira finalmente pierde el aliento. El día llegó como cualquier otro, con un cielo despejado y el canto de los gallos anunciando la mañana. Pero para Isabela había algo diferente en el aire. Tomás se despertó más temprano de lo habitual, vestido con ropa que ella nunca le había visto usar. Una camisa pulcramente planchada, un chaleco fino y zapatos lustrados que contrastaban marcadamente con la sencillez de la cabaña. Llevaba el cabello peinado hacia atrás y la barba recortada, revelando rasgos firmes antes ocultos bajo la apariencia de un hombre olvidado por el mundo. ¿A dónde vas? ¿Vestida así?, preguntó Isabela sin poder ocultar su asombro. Tomás le tomó las manos y le respondió con suavidad. Hoy vamos al pueblo, juntos. Ella frunció el ceño, dudando. ¿Estás seguro? Es hora de la verdad, no de venganza, sino de justicia. Y porque nadie más hablará por mí, ni por ti. Isabela respiró hondo y asintió.
Ya no era la joven que temía cada mirada en el pueblo. A su lado, sentía una fuerza que no provenía de gritos, sino de dignidad. Caminaban juntos por el camino de tierra, como marido y mujer, pero ahora en igualdad de condiciones y con el cielo como testigo. Su presencia en la plaza central causó una conmoción inmediata. Primero, susurros, luego ojos como platos. Muchos reconocieron a Isabela, pero no pudieron relacionar a ese hombre con el mendigo que había sido objeto de burla durante tanto tiempo. Ropa limpia, postura erguida, un brillo sereno en la mirada. Algo en él desentonaba para quienes lo habían juzgado por su apariencia. Mercedes, al enterarse de su llegada, salió de su casa con un vestido llamativo y el pelo recogido con horquillas doradas. Aún conservaba un aire de altivez, como si pudiera controlar el curso de los acontecimientos con frases bien escogidas. Pero al ver a Tomás de pie frente a la iglesia, hablando tranquilamente con el dueño de la tienda de comestibles y el notario del pueblo, sintió que le temblaban las piernas. «¿Pero qué cree que está haciendo?», le susurró a Dolores, que estaba a su lado. Dolores, visiblemente incómoda, miró hacia otro lado. Quizás sea hora de escuchar. Tomás caminó hacia el centro de la plaza. Los presentes se acercaron, formando un círculo de curiosos, confundidos y algunos arrepentidos. Sacó de su bolsillo un sobre con los documentos y se los entregó al secretario local, quien leyó en voz alta el registro de la propiedad, el nombre de la constructora, García Hermanos, y el nombre de Tomás como socio fundador. Se hizo un silencio denso. El murmullo cesó como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Pero es rico?», murmuró una mujer perpleja. «¿Fue todo una actuación?», preguntó un niño sin saber hacia dónde mirar. Tomás miró lentamente a su alrededor. Sus ojos se encontraron con los de Mercedes, que ahora estaba inmóvil, tan blanca como la pared encalada que tenía detrás. «Fuiste tú quien engañó a todos, ¿verdad?», dijo, intentando forzar una sonrisa. «¿Planeaste esto para humillarme? Yo solo quería proteger la aldea, proteger la memoria de tu familia. Fue un acto de desesperación». La miró con calma. No había ira, solo la firmeza de quien no necesita justificarse. El que humilla a los demás acaba humillándose a sí mismo. Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, pero resonaron más fuerte que cualquier grito. Mercedes sintió que le flaqueaban las piernas. No quedaba dónde esconderse. Isabela, de pie junto a él, permaneció en silencio, pero había algo en su mirada que dolía más que cualquier juicio público. Era la mirada de alguien que había perdonado, pero no olvidado, de alguien que había sobrevivido al dolor y había elegido no rebajarse al nivel de lo que la había herido. La gente, que antes se había burlado de ellos, ahora simplemente observaba en silencio, desconcertada. Ya no había risas, solo vergüenza. Y lo más impresionante de todo fue que Tomás no dijo nada más. Se volvió hacia Isabela, le ofreció el brazo y juntos salieron de la plaza. Su silencio valía más que 1000 palabras. La nueva granja estaba a unos 40 minutos a pie del pueblo, enclavada entre campos llanos y viejas cercas cubiertas de vides. Era una propiedad olvidada por el tiempo, comprada por Tomás años atrás, en tiempos de silencio y huida, y que ahora se convertía en símbolo de un nuevo comienzo. Cuando Isabela cruzó la verja por primera vez, sintió que se le abría el pecho como si respirara libertad por primera vez en años. La casa principal necesitaba reformas, pero tenía una estructura sólida, grandes ventanales y una terraza de madera con vistas al atardecer. Tomás organizó un equipo de trabajadores locales para comenzar las obras.
Pero fue Isabela quien pidió que una parte de la casa se reservara para algo que la quemaba desde tiempos de dolor: una escuela comunitaria. «Las niñas del pueblo necesitan una voz», dijo una mañana, mientras pegaba hojas del alfabeto en las paredes recién pintadas. «Necesitan libros, un lugar donde puedan descubrir que son más de lo que el pueblo dice que son». Tomás sonrió, observándola desde lejos, con las manos manchadas de tinta y el cabello recogido con un pañuelo de flores. «Y los chicos también», añadió, golpeando una tabla contra el suelo. «Ellos también necesitan aprender a no repetir lo que vieron en casa». Isabela lo miró con ternura. «La justicia empieza desde lo pequeño, ¿no? Empieza dentro de nosotros. Luego crece». Mientras ella plantaba cartas y esperanza en esas sencillas paredes, Tomás retomó los negocios que había dejado atrás, pero esta vez con nuevos ojos, ya no con la idea de acumular, sino con un propósito. Revisaba cuidadosamente los contratos y trataba a los empleados con respeto. Buscó cooperativas locales, invirtió en pequeños productores y ofreció capacitación a jóvenes que nunca habían tenido acceso a la educación formal. «Ya no quiero ser el hombre que era», le confesó a Isabela una tarde mientras caminaban entre los árboles. «Era demasiado ciego, demasiado sordo, demasiado duro. El silencio me lo enseñó, y tú también». En el pueblo, las murmuraciones dieron paso al respeto. La gente empezó a comprender que Isabela no se había convertido en una mujer diferente por el dinero, sino por la paz. Seguía siendo sencilla, visitando el mercado sin escolta, cargando canastas con sus propias manos y saludando a todos con la misma amabilidad de siempre. Nunca humilló a nadie, nunca exigió venganza por lo que había sufrido, y precisamente por eso llegó a ser admirada. Los niños corrían a su encuentro al verla, y las personas mayores se detenían a escucharla, a hablar de libros y sueños. Incluso las mujeres que antes se reían de ella, ahora buscaban su consejo discretamente. Mientras tanto, Mercedes seguía un camino diferente. La tienda cerró por deudas. Los bienes restantes comenzaron a venderse. La casa donde una vez reinó se había vuelto oscura, silenciosa, vacía, sin criadas, sin amigos, sin anillos de boda. Una vez se la vio en la plaza central, pidiendo ayuda a un hombre al que antes despreciaba por ser vendedor ambulante. «No puedes negarme esto», dijo con voz ronca. «Te he causado problemas durante años». El hombre simplemente respondió: «Y durante años me trataste como si fuera invisible. Ahora no puedo evitarlo». Otros también se negaron. Aquellos a quienes una vez pisoteó, ahora recordaban sus palabras, sus miradas, sus humillaciones. Y aunque Isabela nunca pronunció una sola palabra contra Mercedes, el tiempo habló por ella. Un sábado por la mañana, mientras Tomás instalaba un nuevo techo en la escuela e Isabela enseñaba a leer a dos niñas sentadas en el suelo, el sol entraba a raudales por la ventana abierta, iluminando los cuadernos y las pequeñas manos que trazaban cuidadosamente las letras. Se detuvo un momento, observando la escena, y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Allí estaba la respuesta a todo, no en los aplausos ni en las posesiones recuperadas, sino en ese instante sencillo y auténtico donde el bien sembrado florece, incluso después del dolor. La cosecha está llegando. Para los que sembraron la fe, el tiempo transcurría con la ligereza que solo los lugares tranquilos conocen. En la granja, los días transcurrían con sencillez, pero con plenitud. La escuela comunitaria ganaba más alumnos cada semana, e Isabela, entre cuadernos, cuentos y sonrisas tímidas, sentía que su propia historia se reescribía, pero ahora no era con lágrimas ni silencio, era con un propósito,
un propósito que al principio no podía nombrar, pero que poco a poco llegó a reconocer como una presencia. En Mindonesen, las noches tranquilas, cuando el cielo estaba despejado y el viento soplaba por los campos como una canción invisible, Isabela se sentaba en el porche con una manta sobre los hombros, sumida en profundos pensamientos. Fue en una de esas noches que murmuró suavemente como si le hablara al cielo mismo: «El Señor ha estado conmigo todo el tiempo, ¿no es así?». Tomás escuchaba desde la silla junto a ella. No la interrumpió. Esperó, como siempre, con la paciencia de quien entiende que hay dolores que solo el silencio puede aliviar. En el altar, cuando todos reían, cuando pensé que mi vida se acababa, continuó con la mirada fija en las estrellas. También había un propósito allí. No entendía nada, pero ahora, al mirar atrás, veo que Dios nunca me abandonó. Simplemente guardó silencio. Tomás se giró lentamente. Sus ojos brillaban de gratitud. A veces, el silencio de Dios es donde más obra, dijo. Y fue en tu silencio, Isabela, en esa mirada que me dedicaste cuando todos me despreciaban, que algo en mí empezó a sanar. Ella lo miró abrumada por la emoción. Solo intenté no hacerte lo que me hicieron a mí. Y eso me salvó. Huí del mundo con la esperanza de encontrar la soledad, pero te encontré a ti. Y contigo encontré la fe que había perdido. Isabela suspiró profundamente. La brisa nocturna le rozó suavemente el rostro. Había algo sagrado en ese intercambio. No una fe teórica, de palabras memorizadas o ritos repetidos. Era una fe vivida, sentida, construida entre el dolor y la renuncia. La semana siguiente, durante una clase en la escuela, una alumna permaneció en silencio más tiempo del habitual. Era una niña callada de 12 años que rara vez la miraba a los ojos. Isabela se acercó y se sentó a su lado en el liso suelo de arcilla. Preguntó con cuidado: «¿Está todo bien en casa?». La chica dudó y luego negó con la cabeza. Isabela no la presionó. Simplemente le tomó la mano y dijo: «Tienes valor, y nadie te lo puede quitar». Esa misma tarde llamó a Tomás. Hablaron durante horas y decidieron ayudar. Empezaron con canastas básicas de alimentos para mujeres en situación de abandono. Luego vinieron las visitas discretas a las casas más remotas, las bienvenidas silenciosas, las escuchas atentas. Mujeres que habían permanecido silenciadas durante años encontraron por primera vez a alguien que las escuchara sin prisas ni juicios. «Solo quiero que sientan lo que yo sentí aquí», dijo Isabela una noche mientras empacaba cuidadosamente la compra. «Que incluso después de todo, hay un Dios que no se olvida de nadie». «Y qué honor», añadió Tomás, mirándola con ternura, «porque cuando él honra a Isabela, no lo hace a medias». Hizo una pausa, como si esas palabras le hubieran caído en el pecho con la intensidad justa. Pensó en la casa donde creció, en la voz de Mercedes, en los insultos, en el altar forzado, en el pan repartido en la choza, en los niños leyendo sus primeras palabras, en las manos callosas de las mujeres que ahora sonreían, de nuevo, y comprendió una vez más que todo, absolutamente todo, era parte de un hilo invisible tejido por las manos de Dios. Porque cuando Dios honra, Él no hace las cosas a medias. Era una mañana cualquiera en la granja escuela. El sonido de los niños recitando el abecedario llenaba el patio de una luminosidad casi celestial. Isabela, con las manos marcadas con tiza y el delantal manchado de tinta, organizaba los libros en una estantería improvisada, hecha por Tomás con restos de madera. El aroma de los frijoles, cocinándose en la cocina comunitaria, se mezclaba con el aroma del campo, húmedo por la lluvia de la noche anterior.
El día continuó como tantos otros, hasta que una sombra se detuvo ante la puerta. Isabela levantó la vista y guardó silencio. En la entrada de la escuela, apoyada en un bastón, estaba Mercedes. Ya no había vestidos lujosos ni accesorios brillantes. El pañuelo que le cubría la cabeza dejaba ver su cabello fino y blanco. Sus manos, antes adornadas con llamativos anillos, temblaban levemente. Había algo en sus ojos que Isabela nunca había visto: fragilidad. Por un instante, el tiempo pareció vacilar. El recuerdo de la humillación, el altar forzado, las palabras crueles, cruzó la mente de Isabela como un rayo ancestral. Pero no se movió, solo respiró hondo, alzó la cara y dijo con la misma serenidad que había cultivado desde que Dios la rescató en silencio: «Adelante». Mercedes entró lentamente, observando las paredes cubiertas de dibujos infantiles. Las bancas de madera, los pequeños uniformes colgados a un lado. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Isabela fue a la cocina, tomó un plato de arroz, frijoles y calabaza salteada, lo colocó sobre la mesa de madera y señaló la silla. «Siéntate». Mercedes dudó, pero obedeció. Empezó a comer despacio, sin decir palabra. El silencio entre ambas era denso, pero no hostil. Isabela se quedó cerca de la ventana, observando el campo a lo lejos. Esperó a que Mercedes terminara. «No vine por...». «Lástima», dijo Mercedes finalmente en voz baja. «Ni por comida. Simplemente ya no podía con todo sola». Isabela permaneció en silencio. «Mi casa está vacía, Isabela. Vendieron la tienda. Dolores no me responde. Me duelen las rodillas. Mis ojos ya no ven tan bien como antes. Pero lo que más me pesa es el recuerdo, no de lo que perdí, sino de lo que te hice». Ella respiró profundamente, tratando de contener las lágrimas. «Mentí, manipulé, humillé, y tú no te defendiste. Nunca me confrontaste. Ni siquiera después de todo. Simplemente te alejaste. Y aún así, mira lo que has construido. Vine aquí a pedir perdón, no porque tú necesites perdonarme, sino porque yo necesito pedirlo». Isabela la miró fijamente. Por primera vez, sin ira, sin dolor. No había olvido, pero ya no había cadena. Se acercó, recogió con calma el plato vacío y dijo: «Lo recuerdo todo, Mercedes. Cada palabra, cada noche de insomnio, pero Dios me dio algo que tú nunca entendiste: la libertad. Y con ella, elegí no cargar con lo que no es mío». Mercedes no dijo nada, simplemente bajó la cabeza. Una lágrima rodó por su rostro marcado y cayó sobre su bufanda descolorida. Se levantó con dificultad, sin pedir nada más, sin exigir redención. «Gracias», murmuró antes de irse. Isabela la observó mientras se alejaba por el sendero de tierra, sola, con pasos lentos. No hubo abrazo ni promesa de reconciliación, pero tampoco hubo rechazo, y eso, para Mercedes, era más de lo que podía pedir. Al volver adentro, Isabela se sentó a la mesa, guardó silencio unos minutos y luego reanudó su enseñanza a los niños sobre cómo formar oraciones con las palabras que habían aprendido esa mañana: amor, paz, elección, fe. Y comprendió, en el fondo, algo profundo. No todo perdón hay que decirlo. A veces hay que vivirlo. Los años pasaron como el viento que sopla por los campos al atardecer. A veces fuerte, a veces calmado, pero siempre constante. La granja, antes silenciosa y olvidada, se había convertido en un faro de esperanza para toda la región. La escuela, construida con barro, madera y sueños, ahora tenía un techo nuevo, libros donados por familias vecinas y una fila de niños que venían de pueblos lejanos para aprender más que solo letras. Aprendieron sobre el coraje, sobre nuevos comienzos, sobre la fe. Isabela
ahora con su cabello ligeramente canoso en las puntas y una mirada más profunda que la de cualquier otra mujer de su generación, se había convertido en un referente entre los vecinos. Cuando cruzaba el mercado para comprar harina, todos la recibían con respeto, pero no con miedo, sino con admiración. Ya no era vista como la joven humillada por un matrimonio forzado, sino como la mujer que triunfó sin alzar la voz, que resistió sin necesidad de herir, que perdonó sin olvidar quién era. «Señora Isabela, ¿podría hablar con mi hermana? Está pasando por un momento difícil», suplicó una joven madre con un bebé en brazos. «Claro, tráela mañana. Hablaremos con calma», respondió Isabela, con ese tono firme, pero reconfortante que había aprendido de su propio dolor. El proyecto social creció más allá de lo que ella misma había imaginado. Tomás amplió parte del terreno de la finca para albergar un huerto comunitario, donde mujeres en situación de abandono trabajaban durante el día a cambio de comida, techo y apoyo emocional. Muchos decían que era caridad, pero para Isabela era justicia espiritual. «No estamos dando limosna, Tomás, estamos devolviendo dignidad», dijo una tarde, mientras ayudaba a clasificar las patatas recién cosechadas. «Y la dignidad es la tierra donde germina la fe», respondió con una sonrisa serena. Tomás también prosperaba. El negocio repuntó, pero ahora era un hombre diferente. Tomaba decisiones con calma, escuchando, basándose en valores que nunca lo abandonaron desde que tocó fondo, y decidió permanecer allí hasta que Dios le mostrara un nuevo camino. Nunca más volvió a hablar del pasado como si fuera una carga. Cuando le preguntaban por su antigua constructora, simplemente decía: «Me arrebataron todo lo que tenía, pero lo que encontré, nadie podría robármelo jamás». Por la noche se sentaban juntos en el porche de la casona. La cabaña donde todo empezó seguía en pie, preservada como un santuario privado. Nadie vivía allí, pero Isabela siempre la mantenía limpia, con flores frescas en la ventana y un cuaderno abierto sobre la mesa, el mismo donde Tomás había escrito en silencio en sus primeros días. «¿Aún extrañas aquellos tiempos?», preguntó una noche, con la mirada perdida en las estrellas. «No, pero reconozco que fue allí donde nací de nuevo, que nacimos de nuevo». Ella asintió, tomándole la mano. Ninguna riqueza podría reemplazar esa clase de comunión. La paz que compartían no estaba hecha de silencio forzado, sino de palabras dichas en el momento oportuno. No estaba hecha de lujo, sino de tierra firme, de frutos cosechados con sudor y oración. En los pueblos cercanos, el nombre de Isabela se repetía con respeto. Las mujeres la consideraban una persona ejemplar, los hombres, alguien que la veneraba sin sentirse menospreciado. Los niños la veían como una figura de confianza y muchos adolescentes comenzaron a seguir los pasos del proyecto social, aprendiendo a sembrar, a enseñar y a escuchar. Una mañana, mientras Isabela caminaba entre las hileras del huerto con una canasta en los brazos, miró hacia atrás y vio a un grupo de niños jugando, a mujeres sonriendo alrededor de la estufa y a Tomás podando una cerca con el sol en la cara. Allí comprendió algo indescriptible, todo el dolor que había soportado, cada humillación, cada silencio, cada lágrima solitaria. Todo había sido abrazado por un Dios que obra en silencio y recompensa con abundancia, porque cuando siembras con fe, hasta el dolor se convierte en tierra fértil. El sonido de la campana improvisada de la escuela resonó por los campos al anochecer, mezclándose con el canto de los pájaros que regresaban a sus nidos. Isabela cerró la puerta de madera con las manos marcadas por los años,
pero más firmes que nunca. El polvo del camino se alzaba suavemente en la distancia, y el sol, acurrucado contra las colinas, dibujaba contornos dorados en los cultivos cuidados con tanto esfuerzo y oración. Se detuvo un momento, respiró hondo y sonrió para sí misma, como quien comprende una verdad que solo el tiempo puede revelar. Años atrás, lo que la invadía era miedo, miedo al mañana, a la soledad, a la vergüenza. Pero ahora había algo más: claridad. No una claridad hecha de respuestas, sino de comprensión. Isabela ya no necesitaba preguntarse por qué sufría lo que sufría, ni por qué Dios permitía que la humillaran ante todos. Ahora lo sabía. Dios no la había abandonado, nunca. Solo la había guiado por un camino que al principio era inexplicable. «Me enseñó en otro idioma», susurró para sí misma, mirando al cielo. Un idioma que solo el silencio y el dolor pueden traducir. Tomás se acercó desde un costado de la escuela con una bolsa de herramientas al hombro. Había pasado el día ayudando a uno de los chicos del proyecto a reparar el techo del invernadero. Su barba canosa, su mirada serena y el aire de alguien que había recuperado la confianza en el mundo, pero sin ingenuidad, estaban presentes. Al ver a Isabela allí, se detuvo también. «¿En qué estás pensando?» «En todo», respondió ella sin volverse. «En cómo pensé que el altar sería mi fin, y al final fue mi principio». Él asintió, dejando con cuidado la bolsa, en caer al suelo. Yo también pensé que lo había perdido todo, pero lo que tuve nunca fue real. Era ostentación sin calidez. Era lujo sin alma. Ella sonrió tiernamente. Prisión dorada. Exactamente. Tomás se acercó a ella y permanecieron uno al lado del otro, mirando el atardecer pintar el cielo, con tonos que parecían decir que Dios seguía escribiendo historias, incluso cuando todo parecía en ruinas. «¿Qué ves cuando miras todo esto ahora, Isabela?», dudó antes de responder. Miró la escuela, el huerto, las casas sencillas a lo lejos, las mujeres riendo cerca de la cocina comunitaria, los niños dibujando en el suelo con carboncillo. Luego lo miró. «Veo que el dolor se ha convertido en un puente, que la humillación se ha convertido en liberación, y que lo improbable se ha convertido en salvación». Tomás suspiró como si escuchara una verdad más grande que él mismo. «¿Crees que hubieras aprendido todo esto de otra manera?» «No, y si hubiera tenido opción, nunca habría elegido ese camino. Pero ahora lo entiendo. Dios me eligió para caminar donde nadie quería ir, no para destruirme, sino para prepararme». Él le tomó la mano. «Y me enviaron para acompañarte», dijo en voz baja. «No, tú también fuiste enviado para ser salvado», corrigió ella. «Porque Dios envía a los suyos, pero no siempre para rescatar solo a uno». Juntos regresaron a casa, con pasos alineados y el corazón en paz, porque el tiempo había escrito en ellos una historia de transformación, una historia en la que los roles de víctima y salvador se disolvieron y dieron paso a la camaradería, la fe compartida y el renacimiento silencioso. Isabela ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Tomás ya no necesitaba ocultar nada. Ambos habían comprendido que la verdadera riqueza no residía en títulos, tierras ni apariencias. Residía en el respeto mutuo, la fe silenciosa y la verdad vivida. Porque incluso cuando todo parece perdido, Dios envía a los suyos y siempre sabe lo que hace, incluso cuando nadie lo entiende. Si tú también crees que Dios puede usar incluso el dolor para bendecirte, suscríbete ahora y sigue otras historias como esta. Y si quieres ver cómo la fe también ha cambiado silenciosamente otra vida, haz clic ahora en el siguiente vídeo.